A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, I, a prisoner for yo, the Lord, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Verbum Domini. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus passed by, En aquel tiempo saw a man named vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. and he got up and Él se levantó y lo siguió. while he was at table in Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Pharisees saw this. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? This and said, Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. go and learn the Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no I sacrificios. did not come to call Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. that whom to homini. We celebrate today the El día de hoy celebramos la fiesta universal de San Mateo, apóstol, tax collector el identified publicano, identificado como tal en las Sagradas Escrituras, llamado a ser evangelista, a proclamar las buenas nuevas, tanto en palabra como en obra. to the early church bishop De acuerdo al primer, from around las the year primeras 125 AD. The church's los primeros obispos de la Iglesia, el Matthew's Gospel draws texto upon canónico del Evangelio según traditions San Mateo associated with his usa la tradición aramea asociada con su nombre. year. Compuesto alrededor del año 85, el Evangelio Arranged in an en alternate general está pattern of both narrative organizado en una discourse. forma general de tanto narrativa como discurso, Largely Jewish Christian audience dirigido hacia, en su mayoría, a una audiencia mayormente judía. consistent San Mateo anuncia el cristianismo como consistente con la tradición judía y una continuación de esta, draw our Jewish brothers de manera and sisters into the Christian que le faith. fuera posible atraer a nuestros hermanos judíos hacia la fe cristiana. Según la tradición, San Mateo predicó en Judea y Etiopía, en donde sufrió martirio. A menudo se le simboliza In art, con un ser humano con alas en las artes y se le menciona en el canon romano como el santo patrón de los contadores y oficiales de aduanas y en general de those who work with finance. funcionarios del gobierno y aquellos que trabajan en las finanzas. En la tradición de la Iglesia vemos algo muy, muy interesante acerca de la fiesta de hoy, y es lo siguiente: The very call que of Matthew el llamado de San Mateo de parte de Cristo be looked upon es very ser considerado como una obra because muy compasiva precisamente por causa de la profesión de San Mateo como publicano. very well looked upon No era algo muy bien considerado en Palestina en el siglo I, officer ser un publicano, un against his own Jewish brothers and sisters. The Romans recaudador de impuestos entre sus propios hermanos judíos. Los romanos no se encargaban de recaudar los impuestos, así que encargaban a ciertos individuos judíos para que hicieran ese trabajo por ellos. Así que por eso era tan mal considerado. Y no podemos mencionar el Evangelio según San Mateo y su llamado sin mencionar la palabra pecador o pecadores with it as well. consistentemente. De hecho, Evening antiphon la antífona prayer de la noche para las oraciones de la noche wherein proviene del Evangelio de hoy, en donde Jesús dice: no aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. He venido a llamar a los justos, no a los justos, sino a los pecadores. Ese llamado, San Mateo lo acepta inmediatamente, se pone de pie y lo sigue inmediatamente. Celebra un banquete en honor de él en su casa, así que era un hombre de cierto estatus. Y pecadores y publicanos vinieron a este banquete, así que entonces los fariseos querían saber por qué Jesús se estaba relacionando con ellos. Este hombre no solamente recauda impuestos de nosotros y unas cantidades exorbitantes de acuerdo a la ley romana, sino también se asocia
con pecadores, cualquier tipo de pecadores hayan sido esos. Y sin embargo, Jesús dice bien claramente, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Así que en cierto sentido el pobre San Mateo percibe una mala reputación. No podemos mencionar su llamado sin mencionar el hecho de que se asocia con pecadores, de que se junta con pecadores, de que su profesión era mirada como una profesión pecaminosa, etc. Así que San Beda el Venerable menciona en el oficio de las lecturas de hoy, la segunda lectura, que efectivamente el llamado está llamando al Señor y que eso se trata de una obra de misericordia y que nos muestra que en épocas modernas, sin importar cuáles son los antecedentes de uno, Jesús nos llama a nosotros también y nos llama constantemente y quiere que seamos uno con Él. San Beda el Venerable escribe lo siguiente: Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Jesús, en otras palabras, vio a San Mateo no solamente en el sentido usual, sino de manera más significativa. Jesús vio a Mateo con su entendimiento misericordioso de los hombres. Vio al publicano y como lo vio en su mostrador a través de ojos de misericordia, lo eligió y le dijo, sígueme. Este sígueme significaba seguir el modelo de su vida, no solamente caminar detrás de él. En otras palabras, Jesús llama a San Mateo a que se asimile a sí mismo, a Cristo mismo. San Juan nos cuenta, quien diga que permanece en Cristo ha de caminar en la misma manera, en el mismo camino por el que caminó Cristo. San Beda el Venerable continúa. Él se levantó y lo siguió. No hay razón de sorpresa de que este recaudador de impuestos haya abandonado las riquezas materiales apenas el Señor le ordenó que lo hiciera. Ni tampoco uno debe sorprenderse que abandonó sus riquezas, porque recuerden que él celebró un banquete en su propio hogar, así que hemos de entender que San Mateo tenía riquezas. Tampoco hemos de considerar que al negar sus propias riquezas, Mateo se unió a un grupo de hombres cuyo líder no tenía ningún tipo de riquezas. San Pedro era el líder de ese grupo, Cristo era el líder de este grupo, y ninguno de estos hombres a quien Cristo estaba llamando tenía ninguna riqueza, y sin embargo San Mateo abandona su estilo de vida para acompañar a estos hombres que aparentemente no tenían nada. Un punto interesante. Se puso de pie y lo siguió. No hay razón de sorpresa de que el publicano haya abandonado las riquezas materiales. Apenas el Señor le ordenó que lo hiciesen, y hemos de sorprendernos que al rechazar sus propias riquezas se unió a un grupo de hombres cuyo líder no tenía ninguna riqueza en absoluto. Sin embargo, el Señor llamó a Mateo diciendo, con palabras, y por eso es que Mateo no tuvo ningún problema para seguirlo. Por medio de un impulso invisible interior y llenando su mente con la luz de la gracia divina, le instruyó a que caminase siguiendo sus pasos. Jesús lo hizo y San Mateo le obedeció. De esta forma, San Mateo pudo entender que Cristo, quien lo estaba llamando para que se alejase de las posesiones terrenales, tenía tesoros incorruptibles del cielo con él esperando. Luego seguimos con las Escrituras. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Esta conversión de un solo publicano le ofreció a muchos hombres un ejemplo de arrepentimiento y perdón, y el ejemplo de que esto es posible en la vida de un individuo. Así que el llamado de San Mateo afectó a muchos en aquel banquete. Los demás publicanos que estaban en el banquete y otros pecadores que estaban presentes. ¿Ven cómo Dios puede usar a una sola persona para afectar a muchos?
Notice also, Saint Bede También continues, dense cuenta, continúa San Beda, que anticipation of his future status as en apostle and anticipación teacher of the de nations. su futuro estatus No como sooner was he converted than discípulo y Matthew maestro de brought naciones, with him a whole apenas crowd of fue sinners convertido, along the same San road Mateo to trajo a conversion muchos and pecadores para que siguieran el mismo He took camino up de his conversión y appointed salvación. duties while still To- taking his Llevó a first cabo steps sus in the faith. deberes And from mientras that hour, tomaba sus Matthew primeros pasos en la fulfilled fe. his Desde aquel momento, San obligations, Mateo and cumplió thus sus grew obligaciones y in por lo his merit. tanto creció en sus méritos. To see a deeper understanding of the Para ver un great entendimiento más grande de la gran celebración que San Mateo tuvo en su casa, hemos de darnos cuenta que él no solamente ofreció un banquete para el Señor en su residencia terrenal, sino más agradable incluso fue el banquete celebrado en su propio corazón, el cual proveyó a través de la fe y el amor. Nuestro Salvador dio testimonio de esto. Dijo, yo estoy en la puerta y he de tocar. Aquel que escuche mi voz ha de abrir la puerta y comer conmigo. San Mateo también estaba anticipando su gloria futura en el banquete de bodas divino en el cielo, en donde él había de estar sentado junto con los otros 11. Al escuchar la voz de Cristo, nosotros también abrimos la puerta para recibirlo sin importar de nuestros antecedentes pecaminosos. Y cuando asentimos a su llamado y cuando nos entregamos para entregar lo que tiene que ser hecho, ¿escuchan ustedes el llamado de Cristo en sus vidas? Esos pequeños destellos que uno percibe, así sea a través de la voz o de impulsos naturales, como el impulso de San Mateo el día de hoy. Al escuchar la voz de Cristo, abrimos la puerta para recibirlo. Cuando libremente asentimos a su llamado y cuando nos entregamos por completo para hacer lo que tiene que ser hecho, Cristo, como habita en los corazones de sus elegidos por medio de la gracia y de su amor, entra para que podamos comer con Él y con nosotros, y nos llama efectivamente para compartir con Él el banquete de la Sagrada Liturgia, en donde lo recibimos no metafóricamente, sino materialmente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, verdadera, realmente, sustancialmente presente en la Sagrada Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Él nos refresca con la luz de su presencia a medida que progresamos en nuestra devoción y nuestro anhelo por las cosas del cielo. Por eso es que el Vaticano II enseña de manera tan hermosa que la celebración y recepción de la Sagrada Eucaristía es un anticipo del cielo que nos espera, en donde hemos de observar, hemos de mirar a Dios para toda la eternidad. Tenemos la oportunidad de recibirlo de manera merecedora, no sacrificialmente, sino merecedoramente en la Sagrada Liturgia. Esta es nuestra fe. Nos refresca con la luz de su presencia a medida que progresamos en nuestra devoción y nuestro anhelo por las cosas del cielo. Él mismo se deleita con un banquete tan agradable. San Mateo fue un escriba talentoso y profundamente versado en la ley del Señor. Dedicó todos sus esfuerzos al estudio de la ley de Dios para que, con la ayuda del Señor, pudiera observar sus preceptos y enseñarlos a los demás. Este es algo a lo cual todos estamos llamados, a leer las Escrituras a diario, al participar merecedoramente de la Sagrada Liturgia, la obligación de la misa dominical, obligatoria porque amamos a Dios, no porque le temamos. Él nos da 160 horas por semana, 24 por 7. ¿Acaso no podemos darle una? Nos llama hacia sí mismo. Estamos llamados a acercarnos más a Él y Él ha de acercarnos más a nosotros. Escuchemos su llamado, escuchen su llamado y respondan como San Mateo lo hizo inmediatamente. Se puso de pie de su mostrador y lo siguió. Y no solamente lo siguió, sino que inmediatamente celebró un banquete en homenaje a Él. Es como si estuviese diciéndole a todos sus compañeros, publicanos y amigos y pecadores, vengan a mi casa, acompáñenme en esta celebración, descubran lo que yo he descubierto el día de hoy. Vengan a ver lo que he descubierto el día de hoy.
aquel que me llamó. Es casi como la samaritana en el pozo, después de haber conversado con Jesús, va y le dice a todas sus amigas, vengan y síganme, vengan y conozcan al hombre que me ha dicho tanto acerca de mi propia vida. Es casi ese mismo tipo de cosa, por analogía. Es llamado, responde y celebra un banquete en honor de Jesús. Hay tanta riqueza en este pasaje de las Escrituras. El Evangelio según San Mateo está escribiendo acerca de su propio llamado y acerca de cómo respondió a este. Fue un escriba talentoso. Se cree que tenía algo de dinero, era bueno con los números, era versado en la ley del Señor, especialmente después de haber sido llamado, dedicaba todos sus esfuerzos al estudio de la ley del Señor para que con la guía del Señor pudiese observar sus preceptos y enseñarlos a los demás. Nuevamente, como San Beda el Venerable declara, es como si por un impulso interior invisible, que su mente fuera inundada con la luz de la gracia y respondió al llamado de Jesús a seguirlo, a seguir sus pasos, sin importar sus antecedentes, sin importar su vida hasta ese momento. Es un mensaje, hermanos, que aplica a cada uno de nosotros. Cuando Mateo conoce a Jesús, se arrepiente de haberse vendido al mundo, se alejó, se marchó de su trabajo y se convirtió en discípulo de Jesús porque San Mateo amaba tanto a Jesús. Invitó a otros publicanos y pecadores para que también conociesen a Jesús en su propio hogar. San Mateo estuvo tan agradecido por Jesús haber tenido misericordia de él, que hubiese pensado y misericordioso si no hubiese invitado a otros a que conociesen también a Jesús. Estuvo tan agradecido de la misericordia que le mostró Cristo que se sintió obligado a compartir estas buenas nuevas con los demás, así como la samaritana en el pozo. De otra manera, se lo hubiera considerado inmisericordioso de parte de él si no hubiese compartido tan buenas nuevas. ¿Ustedes hacen lo mismo todos los días? Por ejemplo, repartir estampitas sagradas con el Sagrado Corazón de Jesús impreso. Regálenselo a la gente. Pídanle a un colega a la hora del almuerzo que los acompañe a rezar la coronilla de la Divina Misericordia con uno. ¿Qué tal salir a caminar con su esposo o esposa y rezar el rosario durante la caminata en su propio vecindario? Comparten el mensaje de Cristo con los demás, aquellos que están más cerca a ustedes y tal vez con personas que ni siquiera conozcan. Él hubiese pensado que eso no hubiese sido misericordioso si no hubiera compartido las buenas nuevas de Jesús con los demás. La misericordia que recibió, él quería ofrecerlo a los demás. San Mateo muestra una conversión inmediata y radical, evangelización y misericordia abundante. Esas son las 4 cosas que ilustra San Mateo de manera tan clara el día de hoy en el Evangelio. Una conversión radical, una respuesta inmediata, evangelización y misericordia abundante. Cuando nosotros también nos entregamos a la misericordia de Dios, Él nos transforma de manera tan profunda que nos sentimos obligados a compartir la más grande de las buenas nuevas, o sea, la misericordia salvadora de Dios con nuestros prójimos. Y si somos convertidos, nos volvemos más misericordiosos, y si somos misericordiosos, nos volvemos más fervorosos por la evangelización. ¿Ustedes han sido convertidos? ¿Conocen el mensaje de misericordia de Dios? ¿Tienen fervor por la evangelización? Pidámosle a San Mateo el día de hoy que sea nuestro guía apostólico en estos esfuerzos. San Mateo, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.